las ideas se expanden hoy a tal velocidad que hemos pasado a llamarlas memes. Supongo que ustedes han escuchado el término meme, ¿no? Y parece que cuando hablamos de los memes, estamos hablando de algo nuevo. Un meme es esa pequeña cosita, ese pequeño vídeo, esa pequeña viñeta, esa frasecita que se difunde por Internet. En realidad, la palabra meme es mucho más antigua que Internet. La palabra meme se inventó, la creó un profesor que se llama Anthony Dawkins, muy conocido, el autor de un libro que ya es un clásico de la filosofía, si quieren, y de la ciencia del siglo pasado, que se titula El gen egoísta, The Selfish Gene. En este libro, Richard Dawkins dice que nosotros no somos más que los seres humanos y el resto de los seres vivos, no somos en realidad más que sacos de genes. Estamos aquí para que los genes se reproduzcan y quienes son dueños en realidad de la naturaleza son los genes. Nosotros nos vamos y lo único que queda, hombre, sí, puede que hayas escrito un libro o que hayas plantado un árbol o que hayas construido una catedral, pero digamos que de ti, de la especie humana, lo único que queda son tus hijos, son tus genes, nada más. Bueno, y luego ya nos ponemos metafísicos y cada cual que quiere, no, pero vamos a otra vida, bueno, fenomenal. Pero digamos, en esta, lo único que queda es los genes que hayas dejado, ¿no? Y entonces Richard Dawkins, a partir de ahí, habla del gen egoísta. El importante es el gen, y el gen se va a encargar de ir colonizando espacios. No sé si soy yo muy manazas, aquí español torpe o qué, pero no, si a ustedes no les molesta, yo lo voy a coger así como con cuidadito, así, que no se moleste. Decía, son los genes los que se encargan de ir colonizando los espacios. Bueno, pues Richard Dawkins dice, en un capítulo de su libro, en un capítulo muy poético y muy hermoso, dice, ¿y si el gen, que en inglés se escribe gene y se pronuncia gene, ¿no? El español es más desagradecido que el inglés en esto, ¿no? Pero en inglés se escribe gene y se pronuncia gene. Dice Richard Dawkins, si el gen es la unidad mínima de vida, podríamos hablar de una unidad mínima de cultura, una unidad mínima de lenguaje, si quieren, y la podríamos llamar meme, dice él. Meme, escribe meme y se pronuncia meme en inglés. Y él dice, porque si es así, a lo mejor resulta que hay ideas que están por encima de los seres humanos, ideas que sobreviven ellas solas, que se difunden a toda velocidad, aunque no quieras enterarte. Hay un día en el que el rey de España le dice a Chávez, ¿por qué no te callas? ¿Sí o no? Y lo supimos todo el mundo, y hace ya 10 años de aquello, o 9 años, o no sé cuánto, ¿no? Aunque tú no quieras, hay un concepto que es seguridad democrática que se mete en tu cabeza, aunque no lo quieras buscar. Aunque tú no quieras, hay una foto de un niño sirio, pobrecito, tumbado en una playa italiana o griega, o de donde sea, que ya, aunque no sepas de qué playa es, pero esa foto ya no se te puede quitar de la cabeza. Es decir, las ideas entendidas como esas unidades mínimas, que Richard Dawkins llama memes, tienen vida propia. Y es desde la comunicación que tenemos la capacidad de generar esas ideas que una vez que las has generado, llamémoslo por ejemplo War on Terror, les decía antes, guerra contra el terror, seguridad democrática, España va bien, decíamos en la España de Aznar, ¿verdad? Eslogans que se convierten en frasecitas más o menos felices. En el mundo de la publicidad, por supuesto, todos aquellos eslogans, la chispa de la vida, te gusta conducir, etcétera, que consiguen convertirse en frases que se extienden a toda velocidad porque tienen realmente ya vida propia, están por encima de la capacidad, digamos, de los individuos, ¿no? Bueno, entonces dice Richard Dawkins, dirán, bueno, esto está muy bien como poesía. No, es que además está muy bien en la práctica, porque dice Richard Dawkins, los genes que tienen éxito son aquellos que cumplen con dos cualidades. Dicen, perdón, yo no soy científico ni genetista y no quiero ser, y seré seguramente muy impreciso en lo que voy a decir. Pero los genes exitosos tienen dos características, dicen más o menos los genetistas. Una, que son prolíficos, y dos, que son fieles en la copia. Entonces, dice Richard Dawkins, vamos a buscar ideas que sean también prolíficas, y para eso tienen que ser dichas por gente importante en medios importantes, si no, no serán prolíficas. Y dos, muy importante también, que sean fieles en la copia. Si en lugar de decirle el rey de España a Chávez, ¿por qué no te callas?, en aquella cumbre que por cierto, a muchos nos dio mucha vergüenza ver al rey en aquellas condiciones, ¿no? Pero si en lugar de decirle eso el rey de España se lo dice el ordenanza
al señor que lleva el ascensor, pues evidentemente no se habría enterado nadie, porque aquel meme, no habría sido prolífico. Pero si el rey de España, en lugar de decirle ¿por qué no te callas?, le dice, presidente Chávez, yo por favor te pediría, con permiso de la presidenta Michelle Bachelet, que es nuestra anfitriona, voy a pedir por favor que vayas ya terminando en el uso de la palabra. Es importante que dejes hablar al presidente. Pues claro, tampoco. ¿Por qué? Porque no es fiel en la copia, no es fácil de copiar. ¿Por qué no te callas? Es tan fácil de copiar que el presidente Chávez le llevó al rey, después en visita oficial, le llevó una camiseta y se la entregó en gesto de distensión con un ¿por qué no te callas? Aquí puesto, ¿no? Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.